Bueno, primeramente quiero agradecer al doctor Tena Tamayo la invitación a participar en este simposio, el cual me parece que puede ser muy benéfico para todos nosotros en cuanto que podamos reflexionar sobre este problema tan fuerte en nuestro país como es el consumo excesivo de alcohol. Al tener un título tan semejante, probablemente vamos a tocar puntos comunes el doctor Tena y mi ponencia. Sin embargo, voy a pasar lo más rápidamente posible a aquellos que ya fue mencionados por él. Es imposible no tocarlos cuando estamos hablando de la estrategia contra el uso nocivo del alcohol. Esta estrategia, como mencionaba él, en la 63 Asamblea Mundial de Salud, en mayo de 2010, en Ginebra, fue aprobada y México signó esta estrategia. O sea, con esto nos comprometíamos nosotros a seguir los lineamientos que básicamente está. Entonces, esta es un poco la historia de esta estrategia. Hacer esta estrategia por parte de la Organización Mundial de la Salud y que la hubieran signado los más de 193 países que la componen, no fue una tarea fácil. Realmente hay países que se oponen a que hubiera esta estrategia, o por lo menos se ponían algunas cláusulas. Entonces fue una verdadera discusión a profundidad de finalmente cómo acordar esta estrategia como una protección a la comunidad, más que nada como una protección a la vida, como una protección a la sociedad. Entonces, todas estas reuniones se llevaron a cabo y como resultado de estas reuniones y compromiso de México, entre 2010 y 2011 se continúan hasta la fecha teniendo reuniones con diferentes grupos de la sociedad que tienen que ver con la producción, comercialización y distribución del consumo del alcohol. La estrategia mundial, para quien quiera conocer un poco en qué consiste, se puede encontrar en la Organización Mundial de la Salud, en la Liga de la Organización Mundial de la Salud, y este es el documento que hoy en día ya está en circulación. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente es aumentar la conciencia respecto a la magnitud y la naturaleza de los problemas de salud, sociales y económicos causados por el uso nocivo del alcohol y adoptar medidas que contrarresten el uso nocivo. Consolidar el acervo de conocimientos, esta es una parte muy importante. También reforzar la capacidad de los países para prevenir el uso nocivo y gestionar los trastornos por los problemas ocasionados por el consumo excesivo. Fortalecer alianzas para adoptar medidas adecuadas y concertadas de prevención del uso nocivo del alcohol y mejorar los sistemas de seguimiento y vigilancia para fines de promoción, desarrollo y políticas y evaluación de las mismas. Estos son básicamente los objetivos a los que nos estamos comprometiendo y todos estos objetivos se reflejan en estas 10 esferas que son liderazgo y conciencia y compromiso, respuesta de los servicios de salud, acción comunitaria, políticas y medidas contra el alcohol en la conducción, disponibilidad de alcohol, comercialización de bebidas alcohólicas, política de precios, reducción de las consecuencias negativas por el consumo e intoxicación por alcohol, reducir el impacto en la salud pública y su seguimiento y vigilancia. Entonces, todas estas esferas realmente van a conformar lo que tenemos que hacer cada uno de los países en cada una de ellas para poder cumplir con esta normatividad. Y la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido orientación para actuar en todos los niveles y establecer áreas prioritarias para la acción global. O sea, como mencionaba el doctor Tena anteriormente, se hizo una reunión en México con representantes de los países de América Latina y de Norteamérica y Canadá, la cual fue muy fructífera, y con eso se hace una red y se fortalece realmente las acciones que tienen que ver con esta situación de protección a la salud. ¿Cómo es el problema? No voy a enfatizar mucho porque ya el doctor Tena mencionó estos datos. Mencionaré únicamente que a pesar de que 45% de personas en el mundo no consumen, el alcohol es el tercer factor de riesgo de enfermedad y muerte prematura. La población pobre, que es la mayoritaria en nuestro mundo, es más probable que muera de lo que
que la que tiene recursos económicos, básicamente porque es una población más desprotegida, no necesariamente porque sea una consumidora excesiva mucho mayor que el resto de la población, sino que todas sus características sociales, económicas y de salud los hacen ser población mucho más vulnerable. Estas son la distribución de todas las muertes relacionadas con el alcohol por enfermedad o lesión en el mundo. Bueno, no voy a enfatizar este aspecto que para los médicos es muy común, cuáles son los principales efectos en la mortalidad por el consumo excesivo del alcohol. Los años de vida perdida ajustados por discapacidad en el mundo por diferentes factores de riesgo. En 2004 obtuvo el tercer lugar el abuso del alcohol. O sea, todas estas condiciones fueron las que llevaron a una preocupación mundial y a elaborar la estrategia. Algunos datos sobre México. En realidad, para poder estudiar el alcohol siempre tenemos que estar acudiendo a un modelo de salud pública, es decir, el alcohol no es solamente una responsabilidad del individuo que lo consume, también hay una responsabilidad de la gente, en este caso que es el alcohol, el huésped que es el individuo, que tiene sus características particulares y que los predisponen a buscar en determinado momento ciertas sustancias y a responder de determinada forma a su consumo, y desde luego el contexto, la sociedad que por lo general norma la conducta de los miembros de acuerdo a factores como sexo, edad, disponibilidad y la actividad para procurarse las drogas, en este caso el del alcohol. Estos datos ya los presentó el doctor Tena, por lo cual no voy a abundar, pero sí, como él mencionaba, las mujeres están consumiendo con un patrón demasiado parecido a los que están consumiendo los hombres, y sobre todo en edades tan pequeñas como son entre los 12 y los 17 años. En este caso estamos viendo el consumo per cápita, también vemos unas gráficas en donde vemos cómo se está distribuyendo el consumo del alcohol por edad y por sexo, y observamos cómo los diferentes patrones de consumo, si bien las mujeres siguen consumiendo menor alcohol, ambas poblaciones están consumiendo hasta los 65 años, dejan de consumir. Sin embargo, nuestra gran preocupación es esta población de 15 a 24 años y que afortunadamente va disminuyendo con la edad. Quiero hacer nada más hincapié en que sí hay diferencias en el consumo por parte del género. Tanto la mujer está más en riesgo de desarrollar problemas, mayor vulnerabilidad biológica, menor tolerancia social. Cuando una mujer es consumidora de alcohol, es más rechazada por la sociedad, por eso se dice que tiene más vulnerabilidad social. La sociedad generalmente le cierra las puertas, no hay tolerancia a su consumo. Por otro lado, se espera que la mujer beba menos, y de hecho bebe menos. Cuando desarrolla problemas, son a menudo más rechazadas, por lo que ocultan su consumo. El 22% opinó que hombres y mujeres tenían los mismos derechos de beber, sentir los efectos o emborracharse. Dobles parámetros, más apoyados por hombres que con baja escolaridad. Esto quiere decir que la igualdad de géneros también está llevando a la igualdad en estos patrones de consumo. Estos también ya los vio ampliamente el doctor. Otro aspecto que podemos ver en un estudio que se hizo de lesiones y consumo del alcohol, que se hizo una comparación entre México, Argentina y Brasil, observamos cómo las lesiones atribuibles al consumo del alcohol en México por lesiones intencionales con violencia son superiores a las de Argentina y Brasil. Sin embargo, no lo son así cuando son por accidentes, aunque están en menor proporción que los otros dos países. Sin embargo, sí vemos que hay muchísima más violencia de carácter intencional, como podría ser la violencia relacionada con la familia, la violencia entre pares, etcétera. O sea, este es un problema mucho más fuerte en México, aunque los accidentes también tienen su papel importante. En relación a esto, me permito dar algunos datos sobre el consumo de alcohol como un predictor de la violencia de pareja en mujeres en el último año. En relación a la encuesta nacional de 2008, se estudió una escala de violencia en 3 poblaciones, por primera vez, urbanas, rurales e indígenas,
y encontramos que el consumo de alcohol por parte de los hombres es un gran predictor de la violencia de pareja en mujeres, tanto en urbanas, rurales como indígenas. Es en menor proporción en las indígenas, pero igualmente las tres poblaciones tienen problemas de violencia de pareja y con un factor de riesgo bastante elevado, como se observa en la tabla. En relación a los hombres, el consumo de alcohol como predictor de la violencia de pareja también sucede, o sea, también los hombres sufren violencia, y vemos que también cuando la mujer es consumidora de alcohol, también el factor de riesgo es muy elevado como un predictor de la violencia. Vemos que el consumo del alcohol del hombre en el último año es un predictor de 1.4 para que suceda violencia en la pareja, y esta situación también es muy semejante tanto en población urbana, rural e indígena. O sea, este mito que tenemos de que la población indígena se consume más alcohol que en las urbanas es realmente un mito. Parece ser que se consume de manera semejante, ligeramente hay más dependencia en zonas indígenas. Sin embargo, como son más visibles las zonas indígenas y rurales, porque consumen más en la calle, consumen más en la vía pública, entonces la sensación de estar viendo que la gente consume en exceso es, comparado con las zonas urbanas, es realmente no es lo real, sino que es un consumo muy semejante, ¿no? ¿Cómo se ha involucrado México a través de la investigación con esta estrategia? Bueno, como mencionaba el doctor Tena, se hizo un proyecto de ley general para prevenir y reducir el uso nocivo del alcohol, que hoy en día está en la Cámara de Diputados para ser discutida, y también se colaboró con la ley, con este proyecto de ley también para el Distrito Federal, y la virtud de esta ley es que es el consenso de muchas instituciones, de representantes de CONADIC, del IMSS, de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, de hospitales de alta especialidad, de CONAPRA, de COFEPRIS, de los Centros de Integración Juvenil, del YAPA, etcétera. Y CONADIC tiene esta atribución de podernos convocar. Actualmente se ha hecho mucho énfasis en las regulaciones de tránsito, que son diferentes en cada entidad federativa, con la propuesta de CONAPRA para el Programa Nacional de Alcoholimetría, y se busca fortalecer la aplicación de estas medidas. Brevemente presento algunos resultados. Como ustedes observan en la gráfica, tenemos que las muertes han disminuido, o sea, la alcoholimetría es una forma de prevención muy importante, sobre todo para evitar accidentes y evitar muertes, ¿no? Y se han disminuido considerablemente, que es la línea roja, y las remisiones, es decir, aquellas personas que han tenido que ser remitidas a tener por esta falta administrativa a una reclusión de 24 horas, se ha ido en aumento. Entonces, esto, si bien no resuelve el consumo del alcohol, porque unos consumen mientras otros se sacrifican, y que son los conductores, si bien es cierto que no resuelve el consumo del alcohol, no disminuyen el consumo del alcohol en cantidades generales, bien es cierto que se toma conciencia, y hoy en día mucha gente dice se me puede tomar el alcoholímetro en las calles, mejor no consumo. Entonces puede ser una fuente. Uno de los aspectos, creo que se está viendo en México, ¿verdad? Las necesidades de atención por el consumo del alcohol se ubican en el punto extremo de la pirámide, o sea, son más personas que no beben, o sea, que tienen un consumo moderado de alcohol, que están en la barra verde, que aquellos que consumen excesivamente. La respuesta a salud ha sido centros Nueva Vida, centros de integración juvenil, en fin, cada uno de estos puntos están señalados en el mapa que se expresa. También hemos tenido acciones ya muy concretas en relación con la OMS, por ejemplo, se está haciendo una prevención y tratamiento del consumo problemático de alcohol a través de un portal donde se puede poner un programa de autoayuda en línea para beber menos. También es algo muy importante es asegurar el tratamiento de los adictos. En el caso del alcohol tenemos pocos centros que atienden el alcohol por sí. Hoy en día centros de integración juvenil y que estaban dedicados exclusivamente a drogas ya se están ampliando a problemas de alcohol. La traslación de la investigación, un ejemplo,
Es muy importante que las investigaciones no se queden únicamente para publicar artículos y ser leídos por colegas, sino que es importante que estos conocimientos bajen a la comunidad de la cual obtuvimos la información. Entonces, en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, estamos muy conscientes de esta situación y enfatizamos que cada investigación tenga un producto que se pueda llevar a cabo a la comunidad. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio para favorecer y facilitar un análisis de datos nacionales e internacionales y un estudio binacional fronterizo a través de un programa de una prueba de detección breve que es el ASIST, y que estamos en este momento tratando de que esa prueba de ASIST, que es una prueba muy breve de 8 reactivos, puedan aplicarse en los centros de salud para que de alguna manera se identifique a las personas que consumen y que tienen un riesgo y que pueden canalizarse a un centro de salud. Por otro lado, por ejemplo, las familias, se mencionaba, vivir también con un consumidor de alcohol o drogas es una experiencia cada vez más común dada la prevalencia de este problema. Efectos diferenciales por parentesco y sustancia permiten tener problemas de diferente magnitud en las familias, descuidos y perturbaciones, cambio de humor, cambios en los sentimientos hacia el usuario. O sea, por un lado se quiere proteger al usuario y por otro lado se sufren las consecuencias de esta situación. Y puse como ejemplo cómo es esta traslación del conocimiento. En 1990 empezamos a un estudio de factibilidad para saber cómo responden las familias mexicanas al consumo de alcohol y drogas. Hicimos ese estudio de factibilidad, se vio que era posible y entonces continuamos con… ¿Me tengo que parar? 5 minutos. De aquí surgieron varias publicaciones. Como resultado de esas publicaciones también y de esa información que obtuvimos de entrevistar a las familias que tenían dichos problemas, produjimos varios manuales que fueron evolucionando. En 93 era un pequeño manual gris, posteriormente se hicieron otros manuales como fueron los que están aquí a continuación, folletos de autoayuda para que las personas lean cómo poder ayudar a las familias. Luego hicimos el estudio ya no solamente ya el estudio piloto, sino ya hicimos un estudio definitivo. Ese estudio definitivo lo hicimos en zonas urbanas y posteriormente lo hicimos en zonas rurales durante 2003-2005. Como resultado de la investigación, como resultado de todo este proyecto de investigación, se obtuvieron 2 manuales, uno que es para zonas rurales, para ayudar a los familiares a enfrentar el consumo del alcohol. O sea, no es necesariamente también ver al usuario. Para el usuario ya hay más servicios que se pueden ofertar, inclusive Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, para los familiares hay muy pocos servicios de apoyo y los familiares en México lo ven como una condición necesaria. O sea, lo único que les queda, ellos decían, es resignarme y aceptar que mi marido va a beber alcohol hasta que se muera porque es hombre, simple y sencillamente por ser hombre. Entonces, estas condiciones son las que tratan de modificarse a través de estas intervenciones en zonas rurales y en zonas urbanas. Este es un ejemplo de cómo se ha trabajado con muñecos un poco en zonas rurales. Por ejemplo, hay diferentes mecanismos de que tenemos los familiares de enfrentar los problemas de salud en general y en el alcoholismo en especial. Uno de ellos puede ser el mecanismo de control, es decir, creemos que si vigilamos al usuario, con eso va a cambiar su patrón de consumo, y resulta que a veces no es suficiente vigilar al usuario para cambiar el patrón de consumo. Entonces, esto empezamos a enseñarles a los familiares en zonas urbanas y rurales, y el resultado fue muy positivo. Tenemos resultados de zonas indígenas, de cómo las mujeres aprendieron, porque básicamente son las que se quejan del problema del alcohol del familiar. Entonces, cómo las mujeres aprendieron a ser un poco independientes de esta relación donde el consumidor no quiere dejar de consumir, pero ella puede ver muchísimo por sí mismo y por el resto de sus familiares, por sus hijos, y los resultados fueron muy positivos. Aprendieron a enfrentar la situación de una manera más benéfica y más saludable psicológicamente para ellas, y un seguimiento a más de un año hemos encontrado resultados muy positivos. Posteriormente también hicimos este manual, está en línea este manual, y se puede encontrar en cualquiera en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Este es un ejemplo de cómo se trabajó en zonas rurales. Se ayuda de muñecos, de dibujos, se ayuda uno de escribir en papel para que las mujeres puedan ir realmente identificando cuál es su problemática y tomando ellas mismas decisiones de qué hacer frente a este problema. Frente a este problema, muchas decidieron ponerse a trabajar a pesar de que el marido no quería. El marido aceptó que trabajaran. La cuestión es que se fueron reforzando su propia autoestima. ¿En qué consiste este manual? Es una intervención breve. Se ha demostrado que las intervenciones breves son muy efectivas y son de bajo costo y pueden abarcar a una mayor población en poco tiempo. Escuchar y explorar la problemática particular de la familia, proporcionar información objetiva y relevante sobre el consumo. La gente no sabe qué es un consumo excesivo de alcohol. Los hombres piensan y les dicen a las mujeres: yo no soy un borracho porque yo no estoy tirado en la calle. Sin embargo, tienen grandes consecuencias por el consumo del alcohol y las mujeres tienen que aprender a identificar estas situaciones para orientar también a la familia, identificar y analizar los mecanismos naturales de enfrentar, mostrar alternativas más eficientes, explorar los apoyos recibidos y sugerir otras nuevas y canalizar a fuentes de apoyo si es necesario. Entonces, esta intervención breve de 5 sesiones más o menos permitió canalizar a mujeres que tenían fuertes depresiones, pero por otro lado, con esta intervención breve, muchas personas disminuyeron sus rasgos depresivos. No era una depresión profunda, aunque en ocasiones sí la encontramos. Sin embargo, con una intervención de esta naturaleza, las mujeres redujeron muchísimo sus características depresivas y empezaron a hacer acciones por sí mismas y para ellas, ¿no? Tenemos varios programas. Todos estos programas han sido resultados de investigaciones en centros de trabajo, mujeres y depresión, subsistencia infantil en las calles, habilidades para niños de primaria. Tenemos adolescentes, salud mental y adicciones, mujeres en prisión, prostitución y drogas, intervenciones breves, que no podríamos verlas en este momento porque sería objeto de unas 10 conferencias más. Bueno, es necesario hacer más investigación, atender recomendaciones basadas en evidencias científicas que propone la OMS y la OPS. Se han identificado medidas efectivas para reducir el uso nocivo del alcohol a través de estos programas que les acabo de mencionar, resultados de investigación. Es posible aplicar en México políticas públicas integradas a la Política Nacional de Salud para reducir el uso nocivo del alcohol, como es el alcoholímetro. Las modificaciones a la Ley General de Salud permitirán atender con mayor efectividad los problemas del uso nocivo del alcohol. Las políticas públicas que están en estos programas que hemos trabajado, que el doctor Tena ha dirigido muy oportunamente, es insistir en lo que la literatura reporta como políticas benéficas para la salud. Él ya mencionó todas estas medidas. Lo importante es enfatizarlas y llevarlas a cabo. Una de las partes para controlar de los 3 aspectos que vimos, el agente del huésped, es justamente el agente. Hay que controlar también la distribución, ¿no? Entonces, vemos aquí el futuro y muchas gracias. La información que aquí se ha vertido la pueden ustedes encontrar solicitándola a la siguiente dirección: sisma@impedu.mx. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones que hemos hecho alusión y que son relacionadas con el consumo del alcohol para su prevención. Muchas gracias.